El tema que vamos a estudiar el día de hoy es la servidumbre. Primero que nada tenemos que hacer referencia a que es un derecho real. ¿Y qué entendemos por derecho real? Aquel que se tiene en la cosa o contra una cosa. Sobre una cosa estamos hablando sobre un bien. Se encuentra regulado en el Código Civil en los artículos 550 a 645 del Código Civil. Siempre hago hincapié en que cuando estudien los temas tengan presente y se acompañen del Código Civil, que los pueden encontrar tanto en la plataforma EVA como pueden ingresar, obviamente lo pueden comprar también y tenerlo siempre en formato papel, es mucho más beneficioso de algo que uno puede hacer en anotaciones, pero también lo pueden encontrar online en la página del INPO, que siempre están todas las normas allí actualizadas. Siempre tomen la práctica de estar acompañados y poder leer la normativa más allá del material que nosotros les dejamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de servidumbre? Dijimos que es un derecho real, pero ¿en qué consiste? A ver, tenemos que, primero de nada, dejar de lado cualquier concepción o pensar en vincularlo a un tema de, como nos ha sucedido algún examen de algún estudiante, vincularlo con el tema de un empleado doméstico. Recuerden que estamos en la materia de derecho civil y no tiene absolutamente nada que ver con darle esa connotación. Nosotros es un gravamen real, impuesto, sobre un inmueble en beneficio de otro eh, que es perteneciente a otro propietario. En realidad podemos verlo como un gravamen derecho. ¿Por qué? Para entender mejor, vamos a tener que tener presente que va a haber dos predios, o también lo pueden encontrar con la utilización del nombre fundo, que es eso, es el término predio. Cuando hablamos de predio hablamos de dos inmuebles, en las cuales vamos a ver que sea siempre que tienen que ser de carácter, tienen que ser vecinos, en los cuales uno de ellos va a sufrir un gravamen impuesto sobre ese bien, sobre su bien de su propiedad, en beneficio del otro inmueble que va a obtener para sí un derecho. Por eso hablamos de las dos caras de una misma moneda, ¿no? La servidumbre para un predio, para un fundo, va a constituir un gravamen impuesto sobre su inmueble, y para el otro va a constituir un beneficio. Por eso hablamos de un derecho. El predio sirviente, hablamos de dos predios, como les decía, que van a tener distinta denominación. Uno va a ser el predio sirviente, que es aquel que va a sufrir el gravamen, es decir, respecto de él la servidumbre va a ser pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque va a consistir su actuar va a ser tolerar la imposición de ese gravamen, de esa servidumbre. Ahora vamos a ver los distintos tipos de servidumbre, cuándo se constituyen. Pero, y por su contrapartida, el predio dominante es aquel que se va a beneficiar de dicho gravamen, de esta servidumbre. Por eso decimos que con respecto de la servidumbre es activa. Vamos a ilustrarlo un poquito mejor. Vamos a pasar y después volvemos a esta diapositiva. Es decir, ¿cuáles son los elementos que se requieren para que se constituya el derecho de servidumbre? Es decir, la existencia de dos predios que tienen que ser de diferente dueño, porque si fueran de un mismo dueño no tendría sentido la constitución de una servidumbre. Los predios generalmente son vecinos, y ese gravamen puede consistir en no hacer, por eso decimos ahí que la servidumbre es negativa. Un ejemplo de esta servidumbre negativa es la servidumbre de vista, que consiste en un hacer. Por ejemplo, puede pasar que hay dos inmuebles, que son dos edificios, en los cuales a una se le imponga que no puede construir a más de tal altura en beneficio del inmueble
vecino para que éste tenga una vista, una determinada vista, se pacta eso. Entonces, eso constituye en un no hacer, no puede construir más allá de determinada altura. O puede consistir en soportar, como yo les decía, que es cuando decimos la servidumbre es activa, que es una de las servidumbres más claras de ver, es la servidumbre de paso. ¿Ah? En la servidumbre de paso, lo que estamos permitiendo es, que esto es muy frecuente en el campo, ahí les puse una diapositiva con un dibujo para verlo más ilustrativo, es dos predios, van a ver que esa raya que divide ahí ese cuadrado que simboliza un campo, marca en realidad dos predios distintos. Tenemos uno que tiene un acceso al camino público, que es la que se encuentra más a la derecha, que es el que tiene la casa ya con camino directo al camino público, por ejemplo una ruta, y el predio dominante, que es el que queda detrás, que va a tener a su beneficio, que no tiene salida directa al camino público, pero que tiene a su beneficio ese derecho de servidumbre, ese derecho real de servidumbre. ¿Ah? Entonces, el predio serviente, que es el que tiene, que está adelante, va a tener que soportar, por eso para él constituye un gravamen, el paso de el predio dominante por su terreno para poder acceder al camino público. Por eso les decía yo que tienen que ser predios de distinto dueño, porque si fueran de un mismo dueño no tendría sentido en la constitución, obviamente, de la servidumbre. Esta es la servidumbre de paso, que es la servidumbre más común y más fácil de entender el concepto de servidumbre como tal. Volviendo un poquito para la diapositiva anterior, por lo tanto, entre los elementos tenemos dos predios de diferente dueño, que generalmente son vecinos, como ocurre en esa ilustración que les dejé allí en la diapositiva. El gravamen, que va a soportar ese predio sirviente, en beneficio del predio dominante, que puede consistir, como dijimos, en no hacer o soportar algo. La causa, que va a ser el beneficio que se le produce al predio dominante, y el acto constitutivo, que es el instrumento a través del cual va a quedar constituida ese derecho de servidumbre, que puede ser por escritura pública o por sentencia donde surja tal derecho y donde se va a determinar su alcance y contenido. Es decir, si las partes no se puede ser que se pongan de acuerdo en constituir un derecho real de servidumbre, en ese caso puede dejarse, por ejemplo, por escritura pública, como lo mencionamos, o puede ser que no exista un tal acuerdo, y eso no quiere decir que en algunos casos vamos a ver que están las servidumbres legales, es decir, que son aquellas que no se pueden obviar, que están establecidas por ley. Si no hay acuerdo en establecer las condiciones de servidumbre, obviamente se va a tener que recurrir a la justicia y va a haber una sentencia donde determine el alcance y contenido de la servidumbre. A ver si vuelvo un poquito para atrás, disculpen que voy para atrás y de para adelante, pero me parecía importante primero exhibirles la ilustración para que fuera lo más claro posible. Me quedaban en desorden. Quiero recalcar siempre el tema de los derechos y las obligaciones del predio sirviente, ya los vimos, pero volver a enfatizar sobre eso. El predio, y que queden claro cuál es el concepto y la diferencia entre sirviente y dominante. El predio sirviente va a ser, por lo tanto, el que va a tener ese gravamen impuesto de la servidumbre. ¿Y cuál va a ser entonces su obligación? Es que no va a poder menoscabar la servidumbre. No podrá ir contra aquello que se hubiera establecido como derecho de servidumbre, contra las condiciones pactadas.
y el predio dominante va a tener que hacer a su costa todas las obras necesarias para su uso y conservación. Por ejemplo, si fuera una servidumbre de paso, como vimos en la ilustración, tendrá que hacer toda la obra destinada a efectuar el camino y obviamente a la conservación de esa servidumbre. Vamos a hablar un poco entonces ahora sí a las clasificaciones, y con la clasificación vamos a ver los distintos tipos de servidumbre que podemos encontrar. La primera clasificación, que surge del artículo 555 del Código Civil, atiende a la fuente de constitución, es decir, cómo se constituyen. Bueno, un poco ya hice referencia a esta clasificación hace minutos. Atendiendo a su fuente de constitución, pueden ser legales o forzosas, como sinónimos, ¿no? O las voluntarias. Las legales o forzosas, a su vez, vamos a ver, ahora nos vamos a definir qué se entiende por legales o forzosas, pero que dentro de ellas van a depender si tienen por objeto la utilidad general, es decir, la utilidad pública, la utilidad general, o la utilidad particular, es decir, de alguien en concreto. Y las voluntarias son aquellas que se basan en el principio de autonomía de la voluntad de las partes y que se constituyen por medio de un acuerdo de voluntades, pueden haberse establecido por testamento, o vamos a ver también que por prescripción, prescripción adquisitiva. En cuanto a las legales o forzosas, como su propio nombre lo indica, son aquellas que ha establecido el legislador expresamente que así sean, ¿no? O sea, no va a depender de la voluntad del predio sirviente. Es decir, son aquellas que están establecidas que deben concederse. Si bien no requieren la voluntad del predio sirviente, a ver, puede obviar un acuerdo de voluntades en los cuales se defina el alcance de esa servidumbre, pero si así no se acuerda convencionalmente, se podrá recurrir a la justicia para que se determine vía judicial, mediante el fallo judicial correspondiente, la determinación y su alcance. Solo las servidumbres legales que tienen por objeto la utilidad de los particulares pueden ser derogadas o modificadas por estos. Y eso lo dice el artículo 557 y es importante que así lo tengan en cuenta. Cuando no es la utilidad nacional general, sino la utilidad particular, ahí sí van a poder ser modificadas por la voluntad de las partes. Yo ahí les puse algunos casos y algunos ejemplos, de servidumbre legales, con sus respectivos dibujos, para que les quede un poco más el tema, traerlo a la realidad un poco, ¿no? Bajarlo un poco del concepto jurídico netamente y lo veamos aplicado en la cotidiana. Bueno, muchos de ustedes podrán ser del interior o no también, porque las servidumbres también es un derecho real que lo podemos ver en la urbanización, pero quienes capaz que entienden más un poco viene el ambiente más de rural, es capaz de estar más en conocimiento. La de paso, ahí la tenemos en la ilustración del medio, es un poco, bueno, ya lo que hablamos, ¿no? Hay dos predios vecinos, uno de los cuales tiene acceso a un camino, puede ser vecinal, que da lugar a una ruta nacional, o puede tener acceso directo a la ruta nacional, y otro que no, entonces se va a tener que permitir la constitución de una servidumbre de paso. Es una de las servidumbre legales. Podrán ponerse de acuerdo las partes, porque este sería un caso de una servidumbre de paso, por ejemplo, si fuera un camino vecinal de utilidad particular, porque es ese predio dominante que no tiene acceso o salida por ejemplo, a la ruta que va a requerir de
tener una servidumbre para poder acceder. Entonces, las partes podrán convenir, por ejemplo, por qué lugar sería mejor realizar el pasaje, pero no deja de ser una servidumbre legal, porque legalmente todos tienen que tener un acceso a la vía pública. La servidumbre de desagüe también es legal, o sea, todos estos ejemplos son legales, pero tiene que ver con el desagüe del agua, ¿no? Tiene que ver con el tema de tolerar o soportar el desagüe de las aguas de un predio hacia el otro. Y el acueducto es permitir, por ejemplo, dado que capaz que el tema de la fuente, me refiero a la salida para, por ejemplo, el tema de sanidad, se encuentra, o el acceso al agua se tiene que permitir el pasaje, ¿no?, mediante el predio vecino para poder acceder a través en este caso, de un acueducto, ¿no? Ahí esto implica una obra de acueducto, y además se puede, vamos a ver de acuerdo a otras clasificaciones, que es que hay signos que permiten distinguir este tipo de servidumbre. Y hay otras servidumbres que a simple vista vamos a ver que no son posible determinar la constitución de servidumbre, que no quiere decir que no esté constituida. La segunda clasificación está establecida en el artículo 551 del Código Civil, que es en continuas y discontinuas. Las continuas son las servidumbres de luces. ¿Qué significa una servidumbre de luz? Bueno, la servidumbre de luz es aquella en la cual, como su propio nombre lo indica, permite el pasaje de luz. ¿Ah? Por ejemplo, ¿por qué es continua? Bueno, porque basta con una simple construcción, por ejemplo, de efectuar una abertura para que se permita el pasaje de luz, y es algo que queda fijo y es continuo. En cambio, la servidumbre de paso puede ser continua, es discontinua, porque este criterio para distinguir a uno u otro tiene que ver con el hecho de si es necesario o no un hecho actual del hombre, o que se ejerza a intervalos más o menos largos. ¿Ah? Por ejemplo, la servidumbre de acueducto, que allí no la puse, pero se los comento, puede ser continua o discontinua, dependiendo de si hay o no que abrir, por ejemplo, una llave de paso para que el agua pase por esa tubería que vimos recién en la foto. ¿tá? Entonces, esos son los criterios para determinar si somos continuas o discontinuas. La discontinua puede ser la servidumbre de paso, entonces es discontinua en tanto si se habilita el paso o no, y las continuas es cuando hay, por ejemplo, la servidumbre de luces, que hay una abertura. Ahí tenemos unos ejemplos de servidumbre de vistas y luces. Ya les decía hace un rato, les hacía referencia al tema de no construir hasta cierta altura, por el tema de la vista. Bueno, acá vemos en la foto de dos edificios, una especie de casa. En el medio, vieron que quedan como unas aberturas de ventanas del costado. Bueno, esas son servidumbre de luces. La tercera clasificación es en aparentes o inaparentes. Bueno, eso ya también hicimos un poco referencia un ratito antes, cuando les decía si se va a clasificar en aparentes o inaparentes, dependiendo de si existen signos u obras materiales que indiquen la existencia de esa servidumbre. Por ejemplo, en la servidumbre legal de acueducto que yo les mostré hoy, implica toda una obra, una construcción, el pasaje de esas tuberías, que indican entonces la existencia hay sí un signo distintivo material, una obra, que indica la existencia de esa servidumbre. Lo mismo, por ejemplo, con una abertura, para la servidumbre de vistas, de luces.
pero hay veces que no hay un signo distintivo, como ser en el caso de la de acueducto que yo les mostraba, el acueducto, perdón, la desagüe, que implica que las aguas de un predio desagoten, ¿no? En otro. Puede no haber ningún signo de que, ningún tipo de construcción de que ello implique que existe esa servidumbre. Entonces ahí tenemos esa clasificación en aparentes o inaparentes. ¿Por qué es importante esta segunda y tercera clasificación? Es decir, en continuos y aparentes, discontinuos e inaparentes. Bueno, las continuas y aparentes, cuando una servidumbre es continua y aparente a la vez, podrán adquirirse por prescripción. ¿Tá? Mientras que las discontinuas e inaparentes van a requerir de un reconocimiento expreso del titular del predio sirviente, porque si no, no hay forma de saber que efectivamente hay un derecho real de servidumbre constituido. Es lógico, ¿no? O sea, para poder adquirirse por prescripción, requieren que haya un reconocimiento expreso entonces del titular del predio sirviente. ¿Cómo se pueden constituir las servidumbres? Eso lo vamos a encontrar en los artículos 632 y siguientes del Código Civil. Primero que nada, por un título hábil para adquirir derechos reales y de tradición. Por ejemplo, una compraventa. En una compraventa, al celebrarse la compraventa, puede establecerse que existe un derecho de servidumbre constituido. Por sucesión, también, por prescripción, en el caso de las continuas y aparentes a la vez, o por el reconocimiento expreso del titular del predio sirviente, como vimos recién para las discontinuas o inaparentes. El artículo 643 regula la forma de extinción de las servidumbres, es cómo se extingue este derecho. Bueno, con la consolidación o confusión es un claro ejemplo y es lógico, porque si, por ejemplo, el titular del predio dominante adquiere a su vez, mediante, por ejemplo, compraventa, la titularidad del predio sirviente, es decir, se confunde en un mismo esos dos predios, y ya no tiene razón de ser esta constitución de este derecho. O por la remisión o renuncia del predio sirviente, porque no quiere más esa servidumbre, en el caso que hubiera sido una servidumbre voluntaria, o por la resolución del derecho del que constituyó, se cumplió la condición, yo te otorgué, no sé, constituimos una servidumbre por tal plazo, o hasta que tú, perdón, plazo no, estaba hablando de la resolución del derecho constituyente, me adelanto un poquito. Por ejemplo, se establece, yo te concedo servidumbre, se establece la servidumbre de desagüe o de acueducto hasta tanto no termine la construcción, o te doy la servidumbre de paso hasta tanto no termine, por ejemplo, el acceso a la ruta nacional. Entonces, sería un caso también de una condición resolutoria, ¿no? Cambia la necesidad y por lo tanto se extingue ese derecho constituido. Puede ser por un vencimiento de un plazo, se haya estipulado por determinado plazo la servidumbre, o porque no es usado esa servidumbre por más de durante 10 años, entonces ahí prescribe el derecho, o cambia el estado de los predios que haga imposible su uso, ¿no? En este caso, más bien, si bien está establecido como una extinción, sería un caso más de suspensión y no de extinción. Bueno, espero que haya quedado claro el estudio de este derecho real, y bueno, cualquier duda que siempre les hacemos saber, que ante cualquier duda se pueden comunicar con nosotros a través de las clases de consulta en los días señalados, obviamente también mediante formulando preguntas por EVA. Y les recordamos siempre tener al alcance, cuando estén estudiando el tema, más allá del manual, el PPT que obviamente recién les he compartido, que va a estar subido también, más allá de este video de clase, también la normativa.
Bueno, nos vemos en el próximo tema.